Desde afuera, la apariencia era la de un observador que había terminado en una especie de cabaña de aldea. Las ventanas de la sala estaban cerradas con esmero mediante gruesas cortinas de un intenso color burdeos que impedían la entrada de cualquier haz de luz solar. Tubos de calefacción central colgaban del techo de las estanterías y, en general, de todas las superficies más o menos apropiadas, se veían ramos de diversas hierbas, ajenjo, menta, salvia y azafrán. La luz estaba encendida y pata de potro, todas ellas colgaban aquí llenando el espacio con su exquisito aroma veraniego y la intensa luz del sol de julio. Lisa Meadows podía identificar al instante numerosas plantas de distintos tipos, aunque desconocía sus nombres. Poco a poco, todas ellas, recolectadas con esmero por su amiga Victoria, fueron secadas y colgadas con cuidado. Estas hierbas, convertidas en adornos, creaban un ambiente especial en el juego que las jóvenes llevaban 6 meses liderando con éxito. De repente, Victoria apareció con una bola de cristal y la hizo rodar sobre un soporte de madera. Por supuesto, las chicas sabían exactamente qué era. El maravilloso artículo fue adquirido a un precio rebajado y no guarda relación alguna con el cristal. Sin embargo, la necesidad de obtener ingresos determinó sus circunstancias. Lisa, como si estuviera siguiendo una orden, dispuso un desgastado compendio de hierbas medicinales sobre un elegante mantel de terciopelo color borgoña con bordados de símbolos planetarios, y luego situó un precioso candelabro dorado al lado de las dos almas vivientes de Vika y Lisa, quienes sabían que este candelabro no estaba hecho de oro, pero había sido embellecido con destreza por ellas utilizando esmalte dorado para uñas. En fin, ahora todo parece estar en su lugar. Vika se tumbó y contempló con satisfacción su obra maestra desde afuera. Hace tan solo 30 minutos, la habitación lucía completamente común y corriente para cualquier habitante de la ciudad, pero ahora se había transformado en un auténtico santuario de una sanadora o hechicera, tal como deseaban. Lisa, colocando un encendedor con un dragón chino grabado junto al candelabro, preguntó si estaban exagerando. No, amiga, respondí de forma concisa, estoy seguro de que lo tenemos todo. Al final, todo saldrá bien. No estamos arriesgando nada. Victoria se puso de pie en medio de aquel esplendor fragante y observó de reojo a su amiga y el entorno circundante. Era una mezcla de tristeza insoportable y diversión especial. Victoria se sentía triste al no poder mostrar su talento completamente, escondiéndose detrás de una pantalla y extraños mientras actuaba en un teatro de marionetas. Sin embargo, también disfrutaba de la emoción de triunfar y ayudar a una estudiante necesitada. Con un salario modesto y la esperanza de alcanzar sus metas, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Victoria salió y regresó con un hombre bajito y rosado, la valiente anciana. Con serenidad, Zinaida Petrovna dio indicaciones al primer cliente que llegó con gastritis crónica y acidez elevada. Sugirió preparar al vapor esta mezcla como norma, consumir una cucharada media hora antes de las comidas y evitar la comida rápida. Esto representa la muerte y cómo permitir la entrada de una especie de bruma que se dice que es perjudicial. Si no consumes alimentos caseros calientes, tendrás una horca. El segundo, con prostatitis común, debe ingerir esta mezcla en una bolsa transparente 2 veces al día. Zinaida Petrovna observó la habitación con sus ojos grises ligeramente descoloridos y asintió rápidamente. Por supuesto que puedo soportarlo, querida. No es algo complicado, dijo con seguridad. Te bruja, ¿por qué no puedes manejarlo? Les guiñó un ojo traviesamente a las chicas. Lisa y Vika devolvieron la sonrisa, pero después nos marcharemos, de lo contrario, el tiempo se agota, contestó. Estás trabajando para hacer que los textos en español sean más creativos. Estás esforzándote por darle un toque más original a los... Saliendo del apartamento alquilado, Victoria agarró su bolso y junto a las chicas se adentraron en el fresco crepúsculo. Al bajar al primer piso, se toparon con su futuro primer cliente, un hombre evidentemente apurado por entrar. Mientras caminaban por la acera cercana, Lisa le preguntó a su amiga cómo había llegado a esa conclusión. Victoria quería reírse y le advirtió sobre la dureza de su madre, pidiéndole que no se metiera en problemas. Quería lucir más elegante y adquirir algo nuevo. Por lo tanto, mi abuelo se vio obligado a consultar los antiguos manuscritos del herbolario familiar.
Fue entonces cuando decidí primero aplicar esos conocimientos para mí, después ayudar a amigos necesitados y finalmente ofrecer clases de parto a la venta, lo cual resultó beneficioso tanto para la comunidad como para mí. Alice, quien ya había escuchado sobre el legado herbolario de mi abuelo en la biografía de un amigo, preguntó, ¿tu abuelo era herbolario, Kopechka? Sí, en efecto, respondí, mi madre era sanadora y mi bisabuela antes que ella, dejando atrás innumerables notas que mi abuelo se encargó de sistematizar y complementar con sus propias experiencias una vez se retiró. La herboristería está evolucionando poco a poco, y me sumerjo en ella con frecuencia. Durante esos momentos en los que recolecto flores, frutas, raíces y hojas en tus cuadernos, ¿por qué no consideras atender clientes si eres tan hábil en ello? ¿No te sorprendería, Elizabeth, si te digo que podrías hacerlo? ¿Piensas que tengo conocimiento sobre hierbas? Victoria soltó una carcajada estruendosa. Con gran pasión, fui juzgado al iniciar mis estudios universitarios y acusado de ser un charlatán. Sin embargo, mi vecina del apartamento alquilado, Zinaida Petrovna, me escucha como a una amiga y paga el dinero obedientemente, por lo que compartimos. La reconoces por su actuación. Las chicas, con habilidad en preparaciones y tinturas, se acomodaron en un acogedor café para pasar las siguientes horas. Mientras tanto, en el departamento que Vika alquilaba por tercer año, la renombrada herborista e insuperable medicinal Zinaida fue la anfitriona de la charla. La conversación fluía con facilidad y sencillez, siendo ahora chicas libres y sin ocupaciones, hablando de temas comunes para todas las mujeres, la belleza masculina y las compras del siglo. Sabía que mi amiga estaría orgullosa de tener un nuevo y prometedor admirador. Este chico, llamado Igor, ya había captado su interés. Se percibía su conocimiento, su felicidad, su devastación pero también su inteligencia y concentración, conquistando el corazón de Elizabeth a primera vista. Ahora, tras unos meses de relación, los jóvenes estaban listos para dar el siguiente paso y comenzar a convivir. Victoria admiraba discretamente a su amiga, deseándole toda la felicidad en su vida personal, mientras ella misma anhelaba encontrar el amor. A pesar de su deslumbrante apariencia, los hombres se acercaban a ella con delicadeza, buscando una mujer independiente y pragmática. No quería ser solo una aventura pasajera de un mes o un año, sino que estaba decidida a establecer una relación seria y formar una familia feliz. Su última experiencia amorosa la llevó a ser despedida por ser descubierta besando a su colega Marina en el camerino. A pesar de los intentos de su exnovio Kirill por recuperarla con flores y regalos, Noviko sabía que era en vano, pues ella no estaba disponible para él. Mientras una amiga enviaba montones de emoticonos de corazones a su amado a través de diferentes aplicaciones de mensajería, Vika se sumergía en los recuerdos de su vida. En una modesta habitación de un dormitorio para trabajadores, la niña se encuentra junto a su madre. Las primeras impresiones que vienen a su mente son las cortinas desgastadas en las ventanas, con su madre joven dedicada a arreglar los dobladillos para evitar que se deshagan aún más. Vestida con atuendos sencillos, la niña anhela poder lucir un bonito conjunto como las otras niñas de su jardín de infancia en la fiesta de Año Nuevo. El menú diario consiste en la misma papilla sin ningún toque de mantequilla en el plato, compartido por ella y su madre en el desayuno, almuerzo y cena. La vida es austera y el ahorro resulta complicado en todos los aspectos. Recuerda con nostalgia los días en la escuela, esperando pacientemente a su madre en la clase extraescolar hasta que cae la noche. La anciana maestra insinúa que a su madre no le importa mucho la pequeña Vika y que no tiene prisa por recogerla. Sin embargo, Vika sabe con certeza que su madre se preocupa profundamente por ella, pues son dos almas solitarias en este mundo y su madre trabaja hasta tarde, pero siempre corre a buscarla en cuanto tiene un momento libre. Al solicitar al chofer del autobús en su empleo que la deje cerca de la entrada de la escuela, se revelan percepciones de la adolescencia. La progenitora de Victoria es rigurosa, a diferencia de las madres de sus amigas, quienes permiten a sus hijas estar fuera hasta altas horas de la noche. Algunas incluso fuman. Vika es consciente de esto, pero no cederá a las influencias de sus amigas, ni se dejará tentar por un cigarrillo, ya que su madre jamás lo permitiría. Afortunadamente, la situación se ha vuelto más llevadera a medida que Vika ha crecido y su madre solo trabaja el tiempo necesario.
Aunque su salario es modesto, es suficiente para subsistir. Durante años, Victoria se dedicó a trabajar a tiempo parcial para darse algunos caprichos y, de vez en cuando, consentir a su madre. En un día soleado de abril, cuando regresaba a casa de la escuela, se topó con una sorpresa inesperada: el abuelo Pettia. Este encuentro con el anciano en un banco cerca de la entrada la dejó intrigada, ya que la observaba atentamente sin decir una palabra. Aunque en un principio lo olvidó, al llegar la noche y reunirse con su madre, tuvo que recordar aquel curioso encuentro. «Papá, por favor, no te entrometas en mi vida», escuchó a través de la ventana abierta la melodiosa voz de la madre de Vika. Nunca antes había escuchado a su madre alzar la voz de esa manera, por lo que se asomó con curiosidad para observar la escena. Desde su posición, pudo ver a su madre conversando enérgicamente con un anciano que acababa de conocer, mientras él permanecía impasible. Sin intención de causar daño, simplemente negó con la cabeza como si la reprendiera, como haría un niño pequeño. La conversación se prolongó durante un cuarto de hora, hasta que su madre finalmente subió al apartamento acompañada de un invitado muy especial, su abuelo Konstantin Potapich. Introdujo al anciano en la wiki con un toque de sarcasmo y le preguntó al recién llegado: ¿llegaste tarde? El abuelo y su nieta acordaron encontrarse de manera serena y auténtica, tarareó el anciano con atención. Al observar a su única nieta, la comprensión de su anciano abuelo se volvió trascendental para Victoria en ese verano. Recordó con gratitud que su madre lo había enviado al pueblo de vacaciones, donde presenció numerosos prodigios. Para un niño citadino, todo resultaba asombroso: rebaños de vacas deambulando pausadamente por los senderos y bandadas de los caballos galopaban en la distancia, mientras el canto melodioso del gallo y el tintineo de los cubos de hierro resonaban en los pozos donde las mujeres locales se reunían para extraer agua y charlar animadamente. Una vez, Victoria se aventuró en un bosque remoto en busca de setas, pero no encontró ninguna. Al regresar al pueblo antes de la tormenta, la lluvia la sorprendió en el campo, llegando a casa empapada y helada por el viento matutino. La niña comenzó a tener fiebre intensa, estornudos y tos, momento en el que el abuelo Kostia, con un cuaderno grueso en mano, buscó entre pequeñas bolsas de lona una variedad de hierbas para aliviar sus síntomas. Victoria llenó las páginas de su libreta con líquido cristalino y colocó el futuro brebaje sobre las llamas. Sinceramente, no confiaba en absoluto en que esa poción pudiera ser beneficiosa. Sin embargo, no tenía alternativa: en el pueblo no había farmacia. No consideró la posibilidad de llevar consigo el remedio, debía llevar a su abuelo a tomarlo, era insípido y amargo, con un ligero toque dulce. ¿Qué sorpresa se llevaría Victoria? Cuando la noche trajo consigo un descenso en la temperatura y el dolor de garganta de Vika mejoró notablemente, decidió terminar toda la medicina. Se sintió mucho mejor y se preguntó de dónde provenían todas esas hierbas. Fue entonces cuando, recién recuperada, señaló con la mano las paredes de la casa. En ellas, colgaban recipientes ordenados con frutos secos, ramitas, raíces y hojas, junto a composiciones, ungüentos, tinturas y mezclas preparadas para diversos propósitos. Todo esto formaba parte de la herencia de sus abuelas, explicó el abuelo entre risas, acariciando su bigote. Recordó cómo su madre solía tratar a la gente con hierbas y aprendió mucho de ella. Con el tiempo, comprendió la importancia de mirar en los registros para seguir utilizando hierbas periódicamente, tratando a sí mismo y a los demás por el bienestar de todos. Victoria rememoró cómo los habitantes del lugar solían frecuentar a su abuelo, sin embargo, durante muchos años ella no había considerado las necesidades del anciano. Cada vez que surgía la oportunidad, Victoria acompañaba a su abuelo y se aferraba a él con todo su ser. El anciano le relataba las disputas absurdas que había tenido con su única hija, su falta de comunicación con ellos y con su madre, cómo los buscó y finalmente los encontró, y cómo valoraba la oportunidad de tenerla a su lado. El abuelo de Victoria también le transmitió con entusiasmo el arte de recolectar y utilizar hierbas. En más de una ocasión se levantaron antes del alba y se dirigieron a los prados, donde los tallos necesarios brillaban bajo las primeras gotas de rocío matutino. En una ocasión, Vika y su abuelo se aventuraron al bosque entre las colinas, en busca de ingredientes esenciales para mantener viva la medicina hasta que Victoria lograra su anhelo: ingresar a la escuela de enfermería tras graduarse.
Poco después de compartir la emocionante noticia con el abuelo de Kostya, este respondió con serenidad. Falleció en un sueño, dejando atrás, a pesar de una relación breve, solo un recuerdo brillante y afectuoso de su única nieta como legado. Victoria heredó todas las notas y planos nunca antes recopilados por su abuelo. Vika salió de sus pensamientos y recordó que había ido con Elizabeth al café más cercano para pasar el tiempo hasta que la recepción terminara y pudiera regresar a casa. La joven suspiró suavemente y compró un helado, ya calculando sus ingresos del día. Victoria comenzó a reflexionar sobre el dinero. Faltaba de manera catastrófica, o mejor dicho, era posible sobrevivir de alguna forma, pero a la niña le faltaba dinero para viajar por diversión o para hacer compras impulsivas. Sin embargo, ¿cómo le gustaría comprar ese bolso que vio recientemente en el escaparate de una boutique de moda mientras caminaba, o aquel hermoso vestido rojo que la llamaba desde los maniquíes en la tienda de al lado? Pero no había margen para tales lujos, la joven enfermera definitivamente no podía permitírselo, incluso considerando su trabajo a tiempo parcial. Tenía que aguantar y encontrar la forma de vivir sin culpar al destino que la convirtió en hija. Vika, una madre soltera sin el apoyo paterno, anhelaba conocer a su padre, un hombre misterioso que solo existía en su imaginación. A pesar de las preguntas persistentes sobre él, su madre inventaba historias para distraerla. Aunque no estaba plenamente conforme con la situación, Vika no se permitía sufrir demasiado. Sin embargo, la clave para desvelar el secreto de su padre seguía siendo un enigma sin resolver. En una ocasión, antes del cumpleaños de Vika, su abuelo compartió una historia con su madre, quien había llegado al pueblo para celebrar. La conversación fue intensa y la madre se estremeció ante el tono firme del abuelo. A pesar de los intentos de la hija por calmar la situación, la madre parecía decidida en su postura. Aunque éramos jóvenes y descuidados, siempre hay un punto de quiebre. Vika es mi única hija. Volodya no tiene ninguna relación con ese asunto. Después, Vika intentó varias veces descubrir de su abuelo quién era Volodya. Sin embargo, él guardó silencio, como si le hubieran atado la lengua y solo respondió con una suave sonrisa, aparentemente reservado. Kostya decidió que su madre le revelaría todo a Vika con el tiempo y le revelaría el misterio de su origen en el mundo, sin esperar a que Victoria creciera sin al menos una vez soñar. Para comprender a su padre, no necesitaba una herencia mítica ni otros bienes materiales, solo deseaba conversar para comprender qué anima a esta persona, qué le preocupa, qué le rodea y cómo vive con tanta intensidad. La importancia de tener la figura paterna presente en la vida a menudo se manifiesta en aquellos niños que no recibieron la atención de un hombre durante su infancia, y Vika no fue una excepción a esta regla. Las incertidumbres y la satisfacción de sus propias necesidades han sido temas relevantes para Victoria durante mucho tiempo. Durante sus años escolares, sentía la presión de encontrar un empleo para ganar dinero, pensando que éste fluiría hacia ella sin problemas. Sin embargo, descubrió que un título de una universidad local no garantizaba ingresos sustanciales para una joven promedio. Una enfermera novata y sin formación apenas tiene lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, pero sigue valorando su trabajo, desperdiciarlo no es una opción en la actualidad. Vika suspiró y se preparó para su turno, preguntándose qué podría adquirir con el dinero que le dejó su vecina tras visitar a un sanador en la clínica. Su vida transcurría de manera sutil a los ojos de la gente común, mientras se forjaban acuerdos y se rompían alianzas a su alrededor. Vika intentaba mantenerse al margen de todo eso para evitar conflictos con sus colegas. Durante el almuerzo, se reunió con un grupo secreto de chicas como ella, en su mayoría enfermeras y algunas asistentes, quienes comentaban sobre una elegante reunión de graduados que la alcaldía planeaba organizar este año. Mientras escuchaba distraídamente a sus amigas, Victoria se preocupaba profundamente por su soledad y la dificultad de encontrar un compañero adecuado para disfrutar el fin de semana de manera más agradable, en lugar de simplemente quedarse en casa con su madre o ver una película en la computadora. La niña se sentía angustiada, pero su mente captó la esencia de la conversación a pesar de todo. Vicky, ansiosa por complacer a su madre, tomó el teléfono en cuanto tuvo la oportunidad y marcó su número. La mañana del siguiente sábado comenzó con normalidad.
Sin embargo, Victoria decidió hablar con su madre sobre la posibilidad de relajarse y asistir a la reunión de exalumnos. Te compraremos un vestido nuevo, te haremos un peinado maravilloso, lucirás como una princesa, convenció a su madre mientras ésta la miraba con escepticismo. No, no es eso, no me convenzas, respondió Natalia Konstantinovna con firmeza. No quiero verlos a todos. De manera curiosa, Vika tomó una fotografía del grupo universitario de su madre del estante, donde aparecían 3 docenas de niños y niñas muy pequeños. Su madre nunca había compartido detalles sobre ellos, quiénes eran, cómo vivían, qué recuerdos tenían de ella, o cómo estaban en la actualidad. Despertó en Vika una pasión investigadora. Sentada junto a su madre, con las piernas cruzadas sobre las rodillas, se preparó para una larga charla. Finalmente, su madre accedió a contarle. Uno a uno, comenzó a describir a sus antiguos compañeros, dándoles vida con sus palabras. Cada uno se erguía como si fueran reales, mientras la melancolía se asomaba en su rostro. Natalia Konstantinovna respondió con tristeza velada al hablar de una persona en particular, a quien llamó el gran jefe de Volodia. La madre de Volodia, con dolor en sus palabras, recordó cómo era en aquellos años. Victoria, también conocida como Vladimirovna, de repente observó con mayor detenimiento. Al contemplar la vieja instantánea en tonos grises, a la niña le surgió una idea mientras su madre rememoraba sus travesuras con los pequeños. Quizás era una simple fantasía infantil, pero para Vicky, quien nunca había visto a su padre, todo cobró un nuevo significado. Es necesario animarse a seguir el camino que se presenta, ya que probablemente conducirá a la realización de sus sueños. Victoria decidió dejar de dudar y comenzó la búsqueda, confiando en sus habilidades de investigación. Descubrió información sorprendente sobre una antigua compañera de clase de su madre, quien ahora era la directora de una importante empresa, lo cual la dejó asombrada. Vika solía leer elogios a la empresa en los periódicos, pero ni siquiera podía verlos. Parecía estar vinculada de alguna manera con el propietario por lazos de sangre. Internet le proporcionaba a la niña artículo tras artículo, logro tras logro. Vladimir estuvo casado por mucho tiempo con una mujer que tenía un hijo de un matrimonio anterior, no tuvieron hijos juntos. Fue nominado a varios premios y recibió reconocimientos gubernamentales por su destacada contribución al desarrollo empresarial de la región. Era considerado un hombre muy adinerado y siempre sonreía con valentía en las fotos. El corazón de Victoria latía con fuerza. Este era el hombre cuyo nombre su propia madre le había ocultado. Si su abuelo estuviera vivo, probablemente le habría aconsejado sobre las situaciones que a veces nos suceden y de las que luego hablamos. Vika buscaba enlaces relacionados con su hipotético. El padre de la pequeña descubrió un anuncio reciente en un portal de empleo de una zona rural que solicitaba una empleada doméstica. La dirección coincidía con la casa de Vladimir, lo que indicaba que necesitaban a alguien para ese puesto. Sin dudarlo, la hija, que había sido ignorada por su padre desde su nacimiento, decidió postularse para el trabajo. Después de resolver los trámites necesarios, Victoria obtuvo el permiso para trabajar. Debido a asuntos familiares, la joven esperaba tener tiempo para resolver sus problemas y encontrar respuestas a sus preguntas durante el mes que había acordado. Solo le faltaba llegar al pueblo, conseguir trabajo y comenzar su propia investigación. Sin embargo, Vika no podía llegar directamente al pueblo mencionado en el anuncio, ya que los residentes locales no vivían allí y no había transporte público disponible en la zona. Desde que se estableció el pueblo, la joven consideró que sería imposible llegar en taxi. Sin embargo, decidió que, a pesar de todo, conseguiría un trabajo y no se vería obligada a seguir el ejemplo de los habitantes del lugar. Por eso, optó por dirigirse a pie hacia la casa de su posible padre, llegando en autobús a la estación de autobuses de la ciudad más cercana. A pesar de que esta ciudad estaba cubierta de barro y tenía un olor peculiar, Victoria se sintió a gusto y acogida en ella. Solo se dio cuenta de esto en ese momento, al tener que abandonar la seguridad de su antiguo y polvoriento pero confiable entorno bajo el extraño cielo nocturno del pueblo. La joven reflexionó que parecía estar no muy lejos de la ciudad. Qué contraste tan asombroso de estilos de vida para asombrarse. Victoria solía estar acostumbrada a anchas avenidas y calles majestuosas. Aquí,
A pesar de la cercanía del moderno paraíso en la tierra, se podía percibir la desolación y la influencia en el sertón, incluso en los huesos de mi abuelo. Era mucho más agradable estar en el pueblo. ¿O son solo antiguas impresiones que resurgen? Victoria sacudió su trenza desde el hombro hasta la espalda, tomó su pequeña bolsa de viaje con un bolso que contenía un conjunto de documentos y pequeñas cosas esenciales para el camino, y emprendió la marcha a pie en la dirección indicada. Ella tomó la firme decisión de alcanzar un lugar al sol a toda costa, incluso si eso significaba confrontar a su descuidado padre. El asfalto desapareció al cruzar la frontera de la ciudad y se adentró en un camino sinuoso entre los cerros, una ruta de terracería marcada por la lluvia reciente que lo había convertido en un lodazal. A pesar de las dificultades, Victoria siguió adelante, con determinación, avanzando hacia el cartel que indicaba su destino. Después de un cuarto de hora de viaje, comenzó a dudar de su elección. Aunque la venganza por las afrentas de su infancia la atraía como una posibilidad para lograr su objetivo, sabía que no podía recurrir a métodos tan brutales. A pesar de la fatiga y las condiciones adversas, su terquedad y orgullo la impulsaban a continuar, sin saber exactamente qué la motivaba a seguir avanzando. Después de luchar contra el barro líquido y el sol abrasador, Victoria finalmente reconoció su agotamiento. Además, la pequeña giró sin éxito, intentando vislumbrar la próxima curva del camino, quedando atrapada en el lodo justo en el momento en que se detuvo allí, luchando por liberarse de la trampa pegajosa que cubría su piel por completo. Experimentando desesperación por una entrevista claramente fallida, ya sea con un posible empleador o, quizás, con su propio padre, Vika no tuvo oportunidad de percatarse del reluciente automóvil plateado que apareció repentinamente en la esquina. El impacto se produjo en la zona del cinturón y, en general, no fue muy fuerte, ya que el conductor logró reaccionar parcialmente. Sin darle tiempo a Victoria ni siquiera para respirar, el conductor del vehículo plateado terminó en una zanja en la carretera y no tuvo intención de detenerse. Por el contrario, el automóvil rugió con fuerza y comenzó a avanzar velozmente hacia el pueblo de Chalets, enseguida. Los únicos puntos rojos de las luces traseras indicaron a los presentes que un auto había estado en ese lugar hace poco tiempo. Sin embargo, era imposible ver esos puntos, ya que Victoria estaba inconsciente y rodeada de barro líquido y resbaladizo. Vladimir regresó a casa con un cuerpo esculpido como el de una niña, sin mostrar alegría. Él denominaba a esas situaciones como devoluciones, cuando su hijastro segaramente volvería a pedirle grandes sumas de dinero y su esposa comenzaba a verlo como un ser vacío hasta que él le entregaba lo que ella deseaba. En la casa, no había absolutamente nadie con quien hablar. Después de todo, Katia, su esposa, había elegido a todos los empleados, y era el conspirador que intentaba contratar solo a las comadrejas que no traerían paz. El motor del flamante Honda negro rugía sin descanso, tanto de día como de noche. El automóvil atravesaba de manera rutinaria el campo crepúsculo cada vez más profundo con su capó aerodinámico, mientras otro blues fluía desde varios altavoces. Vladimir, sin darse cuenta, empezó a echar una cabezada. Cualquier conductor sensato sabe que quedarse dormido al volante no solo es peligroso, sino que también es casi seguro que cause problemas. Por eso, Volodya pulsó de repente el botón para abrir la ventana y dejar que el fresco viento nocturno le despejara la somnolencia, observando la desierta carretera a esta hora del día, no a través del parabrisas, sino de reojo. Observó un enorme tronco a un lado del sendero y enseguida su mente fue iluminada por un pensamiento fulgurante. Este individuo se encuentra tendido a un lado de la vía. El pie del conductor solía presionar el freno y el Honda se detuvo nuevamente de forma brusca casi de inmediato. Vladimir sentía un gran orgullo por su mecánico de automóviles, quien dedicó tiempo a pisar el freno, agarrar un bate de béisbol que guardaba debajo del asiento por si acaso, y Volodya salió a la carretera con los faros de su vehículo brillando intensamente. Tuvo que retroceder un poco por la carretera principal. La linterna de mano proyectó su luz sobre la hierba húmeda tras la reciente lluvia y se encontró con los pies, luego elevó la antorcha un poco más. Volodya también divisó el cuerpo de la víctima, una joven que yacía boca abajo, con un brazo debajo de su cuerpo de forma antinatural y el otro extendido hacia un lado. Vladimir sintió la urgencia de solicitar ayuda médica de inmediato,
pero luego recordó que en aquel remoto paraje entre dos elevaciones no había cobertura telefónica, por lo que tendría que valerse por sí mismo. Volodia se acomodó con precaución a su lado. Las jóvenes se inclinaron, asegurándose de que la desconocida estuviera viva, su pulso en el cuello latía de forma constante, aunque débil. Esto indicaba que la vida del extraño no estaba en peligro inminente. De reojo, Vladimir observó a la chica. Según la disposición de las huellas en el fango, ella intentaba llegar a la carretera cuando la empujaron hacia atrás. No se veían señales de lucha, lo que sugería que el extraño había tenido un accidente clásico. Vladimir se mordió la lengua, un gesto arraigado en él desde la juventud. Consideró la necesidad de llevar a la niña a un lugar seguro donde pudiera recibir la atención médica adecuada. Por otro lado, trasladar a víctimas de accidentes graves no era una recomendación de los médicos. A Vladimir le tocó enfrentar un dilema complicado al tener que elegir entre dos alternativas que eran prácticamente desfavorables. Al final, consideró que las niñas podrían estar en riesgo si las dejaba allí, por lo que decidió actuar. Aproximando su vehículo lo más posible, acomodó al desconocido en el asiento trasero y se sentó rápidamente al volante. Ahora, debía determinar su destino con precisión, reflexionaba la mente del hombre. La opción más segura y fiable en su situación parecía ser regresar a la bulliciosa ciudad y al hospital clínico municipal, donde las chicas seguramente le brindarían ayuda y él ya había agotado todas sus posibilidades. No obstante, una parte de él se resistía a aceptar esa solución tan perfecta, argumentando que llegar a la ciudad llevaría al menos unos minutos más, o incluso más tiempo. Y la comunidad se encuentra a la vuelta de la esquina, a tan solo unos pasos de distancia, al igual que el médico. Tu médico reside en la casa contigua, basta con contactarlo y sin duda acudirá a la vivienda contigua para revisar a la joven y brindarle asistencia al mismo tiempo. Aplicando los primeros auxilios y moviendo la cabeza en señal de desaprobación, Volodia se retiró a su hogar. Sin embargo, esta vez el trayecto hacia su casa de campo no le resultó tan desagradable, quizás porque en el asiento trasero la niña a la que había salvado respiraba suavemente, casi sin hacer ruido. Al llegar a la finca, Vladimir fue recibido por el silencioso zumbido de la puerta y el clic discreto de las cámaras de seguridad exteriores que había instalado tiempo atrás para proteger su propiedad de posibles intrusos. Con tristeza, se dio cuenta de que esos eran los únicos sonidos que asociaba con su hogar. Después de estacionar el vehículo cerca de la entrada trasera, Volodia se bajó del asiento del conductor, alto y con algunas canas asomando en las sienes. Aún en la penumbra, resultaba un auténtico festín visual para las damas. Si a su apariencia fiable le sumamos un desempeño excepcional, obtenemos un hombre ideal, irresistiblemente atractivo y un compañero de vida excepcional. Con una sonrisa enigmática en el rostro, Volodia se encaminó en busca de alguien que solía recibir dinero de él por estar en esa casa, aunque no hizo nada al respecto. Así que en realidad, ni el hijastro ni los numerosos sirvientes contratados por Caterina trabajaron en ellos, nadie quería ser visto por el dueño. Finalmente, el hombre se acercó a la puerta trasera, adornada con un simple tallado, y la empujó. La intensa luz cegó a Volodia y por un momento pensó que había fallecido y estaba en el cielo. Era Bárbara, su cocinera, que estaba hechizando frente al horno. La cocina resplandecía con un blanco impecable, reluciendo con electrodomésticos de acero inoxidable pulidos y zócalos circulares, con fachadas de madera natural. Bárbara, una mujer imponente y robusta, observó a la dueña de la casa que entraba por la puerta y una sonrisa se dibujó instantáneamente en su rostro. Con amabilidad y calidez, Vladimir Petrovich dijo, alejándose del horno y haciendo un gesto para invitarla a sentarse. El hombre respondió a varias sobre su destino, pasando una mano húmeda por su melena oscura. Ahora estoy en camino, una niña fue derribada por alguien con gran ímpetu a través de los habitantes del pueblo. Se requería tu asistencia. Oh, aquella joven Bárbara golpeó el suelo con las manos. Ella era una mujer modesta. Una de las personas la llamó y no sabía cómo expresarse con elegancia, sin embargo, Volodia valoraba su dedicación y autenticidad. Lo único que su madre alquilaba era el televisor, no su recién casada esposa, y ella servía fielmente a Vladimir Petrovich.
Rápidamente trasladaron a la niña del automóvil al sofá del amplio salón en la planta baja. En ese momento, Vladimir ya se había asegurado de que el desconocido no había sufrido lesiones graves y comenzó a tranquilizarse gradualmente. Cuando la niña se acomodó en el sofá, llamó a la vecina, quien era médico, y solicitó su presencia de inmediato. Victoria recuperó el conocimiento media hora después, viendo a una persona inclinada sobre ella, un hombre desconocido de unos 30 años en su rostro. Y el segundo individuo resultó ser su presunto progenitor. ¿Cómo te encuentras? La voz del segundo caballero alcanzó sus oídos. Victoria trató de articular la palabra con naturalidad, mas le resultó imposible. De su garganta solo brotó un leve murmullo informativo, para luego sumergirse en la penumbra, percibiendo finalmente con qué atención la observaba Vladimir, quien la recibió con un tono matutino peculiar. Los trinos de los pájaros resonaban con fuerza más allá de las ventanas, los pasos se percibían nítidamente en el corredor, una voz femenina aguda se dejó oír desde detrás de la puerta de forma muy expresiva, despertando a Victoria. ¿Por qué has traído a esta mujer hambrienta aquí? Tu vida necesita más acontecimientos. No deberías adquirir una mascota, como un cachorro o un gatito. Y aquí está ella. Fue entonces cuando una voz diferente, suave y agradable, de tono barítono, que Victoria identificó como la de Vladimir, respondió. Sin tiempo para reflexionar, reconozco que fui audaz al manipular y reparar el interior. El coche estaba aparcado, sin embargo, no podía abandonarlo en ese lugar. Es probable que otra persona hubiera encontrado a alguien tendido a un lado de la carretera, entonces, ¿por qué aún no está en el hospital? Allí hay un lugar adecuado. Deberían investigar lo que está ocurriendo, cuál es su situación y por qué llegó aquí. En realidad, la policía debería haber sido notificada. ¿Y tú qué estás permitiendo que suceda? Me atrevo a acoger en mi hogar a alguien que requiere ayuda. Vladimir replicó elevando su tono de voz. Y con gran persuasión le solicitó que guardara silencio. Por supuesto, el ruido de los tacones fue percibido por Victoria. Al parecer, se encaminaron hacia la salida, lo cual molestó a Catherine, quien decidió abandonar la conversación con su esposo. Este incidente marcó un inicio poco amigable. En este momento, Victoria está lejos de conseguir un nuevo empleo. La puerta se abrió con un suave chirrido y el propietario de la casa hizo su aparición en el umbral. Sin querer entrometerse, preguntó al notar que los ojos de la joven se abrieron de par en par, dejando claro que no había forma de detenerlo. Victoria se alegró de tener la oportunidad de conversar a solas con él, consciente de que el tiempo apremiaba. Nadie consideraría extenderle una invitación para permanecer en este lugar por un periodo prolongado. ¿Qué significado tiene la noción de una oportunidad? Tal vez Vladimir fue el pionero y el finalista en adentrarse en la estancia, tomando asiento en una butaca junto al ventanal. Victoria percibió su minuciosa observación hacia su semblante y su silueta ocultos bajo una lujosa cobija acolchada. ¿Cuál es tu sentir? Tras un breve silencio, el anfitrión cuestionó en tono discreto al propietario de la residencia. Vika se liberó con esfuerzo. ¿Qué otra emoción puede experimentar alguien que ayer evitó la muerte, sino la de encogerse de hombros? Fuiste tú quien me derribó, estaba aguardando esta pregunta y te responderé con total sinceridad. En mi mente, no lo hago. Si tienes dudas, entonces podemos. Observa el video de la grabación, en él puedes apreciar que te vi caída en el sendero y no pude seguir adelante. Victoria se mantuvo en silencio, el diálogo con esa persona no transcurrió como ella había imaginado mientras estaba sentada en el reducido estudio de su pequeño apartamento alquilado. Me llamo Vladimir, mencionó la chica. Victoria le respondió y, de repente, añadió, y te reconozco. Así, el propietario de la vivienda alzó las cejas ante su comentario, y Victoria notó claramente las emociones reflejadas en su rostro. Como un actor consumado, he tenido el placer de contemplar tu imagen en las páginas de los periódicos en más de una ocasión. Comencé a buscar excusas. Tú, que eres una benefactora, apoyas a organizaciones infantiles, hospitales, construyes un centro de ocio y patrocinas múltiples programas educativos en tu empresa. Sin embargo, su interlocutor desestimó estos actos como insignificantes.
No cree que alguien de tu edad se interese por estas acciones. Vives más en un mundo virtual y no valoras mucho la vida en este plano terrenal. A veces, Victoria, no te sientes identificada con tu generación, pero me alegra que hayas tenido la oportunidad de conocerme. Victoria titubeó brevemente antes de formular la siguiente pregunta, reflexionando sobre cómo expresarla de manera adecuada. Sin embargo, recuperó su compostura y de inmediato indagó sobre la razón de tu visita al pueblo, especialmente a tan avanzada hora de la noche. ¿Qué urgencia impulsaba a una joven tan contemporánea a estar en un lugar donde la armonía era difícil de encontrar? A pesar de sus 2 siglos de existencia, parecía sentir cierta incomodidad. Sus ojos perspicaces lograron captar la esencia de sus pensamientos, mientras que Vladimir, como dotado de un sexto sentido invisible, intuyó los temas que ella preferiría evitar discutir, al menos por el momento. Aún así, no tenía alternativa, como reza el dicho, si estás en el juego, juega bien. Victoria, con una expresión inocente en su rostro, se dirigió a su padre de manera inquisitiva y le confesó que había ido a verlo con la intención de trabajar para él. Si de repente hubiera empezado a brotar champán en la habitación, el hombre quizás no se habría sorprendido tanto como lo hizo el dueño de la casa con su reacción. La joven no pudo encontrar una forma más adecuada de proponerle trabajar, por lo que tuvo que recurrir a su inocencia con urgencia, al menos aparentemente. Con una sonrisa de servicio, la chica compartió cómo apenas lograba sobrevivir en su empleo principal, sin mencionar su trabajo a tiempo parcial. Explicó cómo había visto anuncios de trabajo en línea para empleadas domésticas y cómo decidió cambiar su uniforme de enfermera por el de sirvienta. Victoria ocultó cuidadosamente su verdadero interés en Vladimir, el motivo detrás de su repentino interés en trabajar para él. Tu aspecto no solo te rescató en el día de ayer, sino que también te guió hacia la solución. Victoria se encontraba confundida acerca de las responsabilidades laborales que le esperaban en el chalet. Mientras la joven hablaba, Victoria notaba que no estaba en su mejor estado, con dolor en el hombro y en el rostro. ¿Qué tipo de tareas le aguardaban en un lugar tan distinguido? Con seguridad, Vladimir le informó que estaba incluida en el personal, lo cual sorprendió a Victoria. Después de un momento de reflexión, el hombre le recordó que había pasado la noche como invitada en el chalet. En la habitación, mi esposa está un tanto molesta contigo, por lo que es poco probable que trabajes bajo su liderazgo. Si brillará o no, lo decidiremos a medida que avance la vida. Vika quedó completamente cautivada por este hombre y su estilo de hacer negocios. Antes de que pudiera expresar sus expectativas sobre la reunión, él ya le había ofrecido una solución lista. Casi terminado, simplemente asombroso. No es de extrañar que haya logrado expandir su empresa y hacerla rentable con gran dedicación. Al despedirse cortésmente de Victoria, incluso le vino a la mente una palabra pasada de moda y completamente olvidada. Mientras Vladimir se iba, la joven se quedó sola. No obstante, los activos que surgieron de este diálogo fueron detallados. Una propuesta laboral y una invitación del propietario de la casa para desayunar juntos no marcaron un buen inicio del día para Victoria. Después de salir de su habitación con cierta timidez, las cosas no se desarrollaron como ella había imaginado en el comedor, al que había sido invitada por el dueño de la casa. Se sintió completamente incómoda. Los espejos, así como los sirvientes y el hijastro de Vladimir, la miraban con desdén, y sus comentarios resultaban hirientes para ella. Un joven llamado Pavel insinuó que Victoria había planeado todo el encuentro para obtener una compensación de su padrastro adinerado. A pesar de los intentos de Vladimir por calmar la situación, Victoria disfrutó del desayuno. Sin embargo, al escuchar las palabras de despedida de Caterina, cargadas de un odio apenas disimulado, Victoria sintió un escalofrío y decidió retirarse. Caterina no estaba de humor para socializar, jugueteaba con un pañuelo de encaje en sus manos, emanando una energía tensa. Victoria, confundida, había depositado sus esperanzas en que el padre de Vladimir le ofreciera una oportunidad laboral y, sobre todo, la posibilidad de hablar sobre la relación con su madre, un tema que no había considerado previamente. En caso de que algo haya salido mal, simplemente salió mal. Pavel y Katia se abalanzaron sobre ella de manera literal, interrumpiéndola, mientras que Vladimir, quien se había quedado en el comedor hablando por teléfono,
volteó la cabeza confundido. Las palabras maliciosas de la esposa del empresario revelaron su verdadera intención al visitar nuestra casa. ¿Por qué temes tanto la presencia de alguien? No permitas que tu pie se quede aquí. Vika poseía una personalidad enérgica y no estaba dispuesta a ser pisoteada, siempre consideraba que la mejor defensa era un buen ataque. Eso era como un asalto directo, caballeros de honor, parecía que tenían secretos que guardar. Pavel la observaba con una expresión vacía y confusa desde debajo de sus cejas frondosas. En los ojos de Catherine, algo destelló, provocando que retrocediera como si se hubiera encontrado con una llama, dándose cuenta de que había dado en el clavo. A pesar de que estaba claro. La mujer, desafiante, murmuró que temía que el brillante esposo de su interlocutor conociera ciertos hechos, empujándolo a un lado con el hombro. De repente, la alegre voz de Vladimir resonó cerca de su oreja, sorprendiendo a Vika. Katia, con un tono sarcástico, comentó a su marido que había caído muy bajo al arrastrar a todos a la casa. Vladimir escuchó estas palabras con dureza en su rostro y una compostura verdaderamente firme, dejando en claro su desaprobación. No es la primera vez que un hombre así pasa solo, sin que un solo músculo se mueva en su rostro, solo sus ojos oscuros brillaron con una mirada malévola. «¿Lo olvidas, querida?», rugió con una voz serena y controlada que hizo temblar las venas de Vika. «Creo que tienes muchas tareas pendientes hoy en el jardín, la cocina o en cualquier otro lugar. Déjanos en paz, ¿de acuerdo?». Con una claridad evidente, Boba Katia le dio la espalda y se dirigió hacia la salida que llevaba al porche. Pavel, como una sombra, siguió a su madre durante este intercambio. Con gentileza, Vika se percató de que no tiene el privilegio de votar y no asumirá el liderazgo en este lugar, su madre es la propietaria, me disculparé de nuevo. Fue entonces cuando vislumbré dónde establecerlo en unos meses, planeo inaugurar una extensión de la rama médica y sanitaria de mi empresa, la cual estará dedicada a la recuperación de pacientes con afecciones del sistema musculoesquelético. No busco únicamente a un médico brillante como ese. Seleccionaré una docena para cada puesto vacante en la ciudad si así lo deseo, pero a alguien que no tema asumir el rol de gerente médico si decido hacer algo. Comprendo que en cada individuo se pueden fusionar las facetas de un médico que comprende la situación desde adentro y un gerente que percibe la confusión. Vladimir, al notar la incertidumbre de la niña, alzó la mano en señal de precaución. Por supuesto, contarás con un equipo de colaboradores, a quienes podrás designar como diputados si así lo deseas. Tendrás la libertad de elegir a quienes consideres dignos de confianza. Wikia no tuvo más opción que asentir con la cabeza, ya que este era verdaderamente el trabajo de sus sueños. La joven se dio cuenta de que estaba preparada para afrontar las responsabilidades que normalmente recaen en la dirección de tales instituciones. Trabajando en un hospital común y corriente, en más de una ocasión se visualizó a sí misma ocupando el puesto de director médico principal o jefa de medicina. En sus ensoñaciones, siempre lograba simplificar y hacer más accesibles las tareas. Ahora, la oportunidad de resolver los problemas de los demás cae en sus manos de forma inesperada, gracias al padre de Vika. Se sintió apenada al darse cuenta de que estaba aprovechando la franqueza de este hombre sin revelarle toda la información sobre ella. La vergüenza tiñó el rostro de Vladimir. Interpreta a tu manera. ¿Realmente piensas que estoy loco y estoy ofreciendo un lugar como este al primer sinvergüenza que conozco o como te llame mi esposa? Te equivocas, Victoria está completamente equivocada. Llevo 20 años en el negocio y he visto a mucha gente, puedo afirmar que definitivamente no eres de los que se permiten abusar abiertamente de la confianza, lo que indica que eres confiable. Si bien tu calidad profesional no coincide exactamente con los estándares morales, siempre puedo contratar personal para ayudarte. Vika sintió de nuevo mientras mantenía la mirada fija en Vladimir. Todo marchaba tan bien que resultaba difícil creer que él no la dejara regresar a casa. Explicó que aún se sentía débil. Ese día, Vika pasó tiempo con un hombre al que consideraba como un padre. Me sorprendió lo parecidos que eran sus gustos e intereses. Compartían la pasión por la lectura, tenían hobbies similares, disfrutaban de los mismos platos y hasta compartían sueños.
De repente, Vladimir recibió un fax importante y tuvo que salir corriendo a la oficina para preparar algunos documentos. Vika lo esperaba en la cabaña, siguiendo la condición del dueño de la casa. Decidió explorar la extensa biblioteca de Vladimir con la determinación de encontrar el libro más fascinante. Mientras buscaba entre los estantes, un grito estridente y desagradable resonó cerca. Era Ekaterina, discutiendo y tratando de demostrar algo a alguien. Victoria sospechó algo y miró a su alrededor. Había dos salidas en la biblioteca, una por la que ella había entrado y otra que daba al jardín de invierno, donde Ekaterina estaba sentada al teléfono. Normalmente, la biblioteca estaba vacía en ese momento. Victoria se dio cuenta de que algo no estaba bien y decidió cambiar su enfoque hacia una actitud conciliadora. Aunque ruegues, no te inquietes. Sí, él. Saliste de tu hogar para organizar el acuerdo que le ofreciste. Una risa siniestra escapó de los labios de Ekaterina, lo cual provocó inquietud en Victoria al escuchar sus palabras sobre arreglar la situación sin levantar sospechas. El plan era que ambos se llevaran todo, incluyendo el premio principal. A pesar de las dudas de Vika sobre la necesidad de Katia para su interlocutor invisible, la fortuna de Vladimir parecía estar en juego. Sin embargo, Victoria no permitiría que esto sucediera. Tomó una decisión de inmediato al haber escuchado lo suficiente. Sin tiempo que perder, salió de la biblioteca de inmediato, se deslizó hacia la cocina sin ser vista y... Hubo un estruendoso llamado a la puerta con voces que decían Varia, soy Vika. La puerta se abrió y Varia, con su delantal impecablemente almidonado, blanco como la nieve y salpicado de harina, se encontró con su inesperado visitante. Sus manos, cubiertas de harina, observaban con sorpresa a la amable mujer, incapaz de comprender por qué corría tan desenfrenadamente y gritaba tan fuerte. Pasados 15 minutos, Varia, conocida también como Vika, al tanto de lo sucedido hoy pero sin conocer los detalles, se encontraba llamando con entusiasmo a todos sus contactos entre los funcionarios locales. Les pedía que seleccionaran al invitado más peculiar para la ciudad. Sí, así es. Vika salió disparada de la casa al instante, justo a tiempo para abordar el modesto vehículo que le ofreció uno de sus numerosos conocidos de la cocina. Al levantar la vista, pudo divisar cómo la cortina del jardín de invierno se movía frenéticamente. Vika era consciente de que Katia estaba observando su partida. Con la certeza de que esos acuerdos no se concretan a diario, Victoria comprendió que ni Vladimir ni papá perderían su fortuna en ese día. Sin embargo, alguien más podría caer en la trampa tendida por él. A pesar de su aspecto respetable, el coche, que ya tenía sus años, a veces aceleraba bruscamente al pasar por los baches. El conductor, un conocido algo rudo, intentó coquetear con la pasajera, pero la expresión de Vika lo disuadió rápidamente. Sin dudarlo, Victoria vació el contenido de la caja de hierbas y se sentó en el suelo. Con toda su fortuna, la niña decidió crear una colección de la que su abuelo le mencionó de manera jocosa y seria en una sola ocasión. Ahora, era imperativo para ella que la colección tuviera un propósito real. Y así fue, de manera literal. En un momento crucial, Vika se vio sorprendida por una llamada telefónica que llegó justo cuando se sentía lista. Un número desconocido apareció en la pantalla en la víspera de un evento importante, y la joven respondió al teléfono de manera instintiva. Hola, pronunció Victoria con calma. Estoy aquí. La voz al otro lado le provocó una reacción intensa en su interior. Ella lo habría identificado entre 1000 voces de Vladimir, así que decidí que no hay razón para que te alejes de mí, sobre todo cuando estás a punto de obtener un cargo relevante. ¿No quedamos en que te encontrarías conmigo en la cabaña? Sin embargo, la niña se vio obligada a ocultar la verdadera razón de su ausencia. Aunque se encontraba en la ciudad, prometió regresar pronto. La voz al otro lado de la línea se llenó de alegría. Ahora lo lograré. La dirección que apuntaste en el formulario de solicitud de trabajo que completaste para mí está en mis manos, así que estate atento. Vladimir, no acostumbrado a ser contradicho, cortó la llamada abruptamente. Cuando el Honda se detuvo en la entrada, Victoria ya estaba lista y preparada, con lo más esencial guardado en su pequeño bolso, una maleta con una impresionante colección de autor que aún no había demostrado su valía.
Mientras tanto, la joven se preparaba para disfrutar del viaje en compañía de alguien a quien comprendía y se sentía cada vez más atraída. Le encantaba la forma única en la que Volodia se comunicaba, su habilidad para resolver problemas y su manera de interactuar con los demás, así como su amor por la música y la literatura. En resumen, todo lo que conforma una personalidad auténtica en alguien. No obstante, a pesar de con expectativas incumplidas, Vladimir no la llevó directamente al chalet. Alegando un hambre voraz, el caballero invitó a Victoria a disfrutar de una exquisita comida en uno de los restaurantes más chic de la ciudad. A pesar de que ella desconfiaba de su cercanía, él le mostró claramente su simpatía. Sin embargo, Vladimir no tenía idea de la tormenta que se agitaba en el alma de la joven. ¿Por qué el hombre preguntó cuando el auto se detuvo en un semáforo? Victoria se dio cuenta de que no es de su agrado mi forma de comer. Espero que Vladimir entienda mi explicación, aunque no la aceptó con agrado. Exclamó, giró el volante hacia la derecha y decidimos ir a un lugar al que rara vez voy, y siempre en soledad. A pesar de ello, con gusto te invitaré a ser mi acompañante en esta ocasión. Tras esta confesión, Vika comprendió que era inútil oponerse. Las reuniones en una acogedora cafetería con un ambiente único fueron realmente maravillosas, ya que contaba con un pequeño zoológico. Victoria ya estaba emocionada. El instante en que experimenté una avalancha de emociones positivas entre platos se había desvanecido de mi memoria, los comensales tenían la posibilidad de acercarse a sus mascotas favoritas y mimarlas. La niña se sumergió de lleno en esta oportunidad y en varias ocasiones atrapó miradas de aprecio y atención. Victoria optó por revelar a Vladimir la conexión entre ellos, pero cada vez que intentaba hablar, el encanto del momento la dejaba sin palabras. Para dominar la situación, resultaba evidente que Vladimir estaba cautivado por la joven. Aunque intentaba articular palabras de vez en cuando, parecía más bien que se las estaba dictando a sí mismo, y se quedaba en silencio cada vez que el hombre volvía su mirada hacia ella. Victoria, con su mirada penetrante, decidió la joven, como si tuviera una mente nueva, inició una conversación con Vladimir. Ya he escuchado mucho sobre ti, dijo con interés, observando atentamente la reacción de su interlocutor. No es sorprendente que disfrutaras de una cerveza fría y devoraras un delicioso pedazo de carne con tus propios dientes. Compartiste clases con mi madre. Nunca te diste por vencido. Vika. Ah, contestaste, Vladimir. ¿Quién es esta bella dama que te trajo al mundo? Natalia Natasha Berezhnaya respondió con énfasis en cada palabra, Victoria, pero el hombre no mostró ninguna emoción en su rostro. Para ser sincera, no puedo recordarlo exactamente, dijo. Faltaba tanto a clases que no podía retener a todos mis compañeros en mi mente. Victoria se encontraba inmersa en un torbellino de conjeturas y pensamientos. ¿No entendió su indirecta o simplemente estaba actuando? O quizás no tenía nada que ver con eso en realidad. ¿Y si tu suposición estaba errada? A pesar de eso, la pequeña optó por volver a lanzar el anzuelo. Con una sonrisa en el rostro, giró hacia su interlocutor. Le contaron que solía cortejar a chicas en sus días de estudiante. ¿Es cierto? Vladimir la observó con una mirada intensa y profunda, revelando una mezcla de emociones y dolores guardados. Verás, la mayor parte del tiempo no podía cortejar a nadie. Estuve hospitalizado tras un accidente, necesitaba una transfusión de sangre. Sin embargo, no siempre resultó beneficioso tener un grupo tan peculiar, con 4 integrantes y además siendo RH negativo. Degustaron sangre, hallaron un vehículo en la misma ciudad y se vieron obligados a manejarlo con complicaciones. Posteriormente, lo cuidaron durante 2 años. En ese momento, no consideré en absoluto la moralidad de las mujeres, simplemente intenté bromear. Vladimir Victorian nunca se había sentido tan ingenua como para creer que el hombre frente a ella era su padre, basándose únicamente en la reacción confusa de su madre ante una fotografía de él. Vika destacaba como estudiante de medicina y sabía que una persona con el tipo de sangre AB no podía ser padre de un niño. Vika misma poseía el tipo sanguíneo más común en el planeta, lo que hizo que todos los castillos imaginarios que había construido en su mente se desmoronaran, sepultando sus sueños y anhelos recientes.
En ese momento, mientras una cálida palma cubría su mano y rostro, Vladimir estaba cerca, pero Victoria no pensaba en romance, sino en un pacto. Vladimir se veía amenazado por algo inmenso y peligroso, algo desconocido para ella que parecía dispuesto a arrasar por completo su mundo. Perdido en la confusión y reiniciando el relato, me apresuré a relatar a Vladimir lo que había escuchado al entrar en la biblioteca hoy. ¿Qué puedo decir? La reacción de Vladimir fue serena, aunque sus ojos se nublaron aún más, escondiendo la furia desconocida que bullía en su interior. Esperaba algo así y no albergaba dudas de que Ekaterina era capaz de urdir cualquier plan desagradable, por lo que se apresuró a ir a verte. Esto será su perdición. Tras vacilar, Victoria preguntó, ¿posees alguna estrategia para abordar esta situación? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Vladimir, mientras sus ojos brillaban. Permanecieron con expresiones serias y melancólicas como anteriormente. Lamentablemente, sí, es solo que una persona de mi categoría revisa minuciosamente cada transacción y reflexiona cuidadosamente sobre dónde estampar su firma y dónde no en ningún caso. Sin embargo, no tiene por qué ser tan extenso, tedioso y complicado, y este Pavel, que es un auténtico Bron en mi hogar. A pesar de haberlo criado y haberle brindado lo mejor que podía en aquel entonces, ¿qué planes tienes ahora? Victoria mostraba una seriedad más profunda que nunca, lo que le impidió darse cuenta de que Vladimir la observaba intensamente. No dejes nada fuera de lo común. Con astucia en su rostro, sonrió al recordar cómo había interactuado con él. Victoria elevó la mirada hacia aquel ser que le cautivaba, a quien deseaba resguardar con todo el poder de su mente. Ahora, podía reconocer estos sentimientos en su interior y la joven ya no sentía temor. Quería brindarle algo especial, algo que se le había ocurrido al escuchar la conversación telefónica de la esposa de Vladimir. En resumen, Victoria compartió con él lo que sus antepasados habían hecho, tanto su bisabuela como su abuelo. Antes de encontrarse a sí misma y a él, ella se dedicaba a trabajar con hierbas que no solo tenían propiedades curativas rápidas, sino también sorpresas específicas. Con tallos verdes eternos, la niña propuso un movimiento estratégico que dejaría a Catalina sin posibilidad de dañar a su esposo, otorgando a Vladimir todas las cartas de triunfo. Vladimir escuchaba con atención, a veces asintiendo incrédulo y otras veces esbozando una leve sonrisa. Al finalizar su discurso, solo se limitó a preguntar de forma concisa, mostrando una leve sonrisa en las comisuras de sus labios abultados. El resultado será sin duda completamente preciso, te aseguro que Victoria ha respondido. Por lo tanto, ejecutaremos a la perfección tus deseos. Antes de abandonar la mesa, me gustaría plantear una pregunta de gran relevancia, algo poco común en la vida. Victoria percibió la inminencia de un acontecimiento trascendental y asintió de manera breve hacia su interlocutor, otorgando así la autorización para entablar una conversación crucial y ofrecer respuestas a todas las posibles interrogantes que pudieran surgir, ya sea ahora o en el futuro. ¿Lo ves? Vika, el caballero contempló con cariño los ojos de la joven. A pesar de llevar 20 años más que tú, nunca he experimentado un amor sincero en mi vida. He luchado primero por mi salud y mi supervivencia, y luego me he entregado apasionadamente a los negocios. Acepto de buen grado tus palabras sobre mi esposa, ya que en más de una ocasión he tenido dudas razonables sobre ella. Si hoy aceptamos tu propuesta, nos acompañaremos mutuamente en las próximas décadas, siempre y cuando sea algo que ambos valoremos. Desde que conoció a Vladimir, Victoria siempre había imaginado que, en caso de recibir una propuesta de matrimonio, se sentiría sumamente cohibida y le costaría decidir al instante. Sin embargo, desde el primer momento en que sus ojos se encontraron con los profundos ojos de Vladimir, un sentimiento especial se apoderó de ella. La mirada de él la cautivó de inmediato y, sin titubear, pronunció un rotundo sí. En ese instante, sorprendida por su propia valentía, una oleada de miedo la invadió, pero la expresión radiante en el rostro de Vladimir disipó todas sus dudas. En ese momento, comprendió que así es como se veía la felicidad plena en una persona. El hombre respondió de manera extraordinaria, expresó Vladimir con serenidad y solemnidad al levantarse de la mesa. Caminó hacia las ventanas con una sonrisa en el rostro, mientras Victoria lo seguía hasta el automóvil.
Ahora tenían la libertad de conversar sobre cualquier tema, como si una barrera invisible se hubiera desvanecido entre ellos, permitiendo que la comunicación fluyera libremente. Como dos enamorados, Vika y Vladimir no paraban de compartir opiniones, planes, esperanzas y presentimientos. Al llegar a la casa de campo, fueron recibidos con la misma indiferencia gélida que caracterizaba a Katarina. Ante las risueñas miradas de desdén de Pavel, no pudo resistir la tentación de lanzar un comentario mordaz a Vika por regresar a casa en compañía de su padrastro, incluso en su vehículo. Sin embargo, en esta ocasión, Victoria no se inmutó y se disculpó antes de abandonar la habitación, donde la familia se había congregado antes de dirigirse a la cocina. Con la esperanza de encontrar a Bárbara allí, se produjo un breve intercambio de opiniones entre los jóvenes y los mayores acerca de los planes de Viking. La joven salió de la cocina con una sonrisa en los labios, sin albergar ninguna duda. En este momento, todo saldrá a la perfección, los platillos se prepararán a la perfección, sin decepcionar a la mujer ni a su querido jefe. La cena fue excepcional, incluso Ekaterina se vio obligada a reconocer que Bárbara estaba experimentando un estado de éxtasis creativo. El pato pequinés resultó delicioso, acompañado de diversas ensaladas exóticas. Victoria escuchaba con una sonrisa leve los elogios dirigidos al veterano chef, a quien Katia no soportaba abiertamente, mientras ocasionalmente miraba a Vladimir, quien lucía magnífico de pie en la mesa. Al retirar los platos sucios y traer el postre, Vladimir mencionó de manera casual que en la actualidad todas las transacciones de grandes cantidades deben estar aseguradas y controladas adecuadamente para evitar posibles problemas. Expresó su preocupación sobre la posibilidad de que los familiares pudieran estar abusando de la confianza, y Catalina, sorprendiendo a todos, asintió y mostró su paloma de alas azules, advirtiendo sobre la importancia de tener cuidado para no ser engañados. Una vez surcando los cielos, alcanzarte fue una tarea ardua, mas ahora es historia pasada, aún no has estampado tu firma en el acuerdo de hoy. Una vez lo hagas, recibirás tu merecido. Victoria observó con asombro en el corazón de Pavel, en el semblante de Catherine, quien parecía no comprender aún sus acciones, y al mirar la expresión sombría de Vladimir, este no mostraba total sorpresa ante la revelación de su esposa. ¿Y tú, mi amor, debería temerte? Vladimir preguntó de forma concisa, sin apartar la mirada de su esposa, ¿quién eres en realidad? Katia soltó una risa desagradable al describirte como un colchón peculiar. Mastigando maíz uma porcao de tiramisú, você apareceu e a garota pode desvendar todas as suas aquisicoes en breve pertencerá a o meme incrível que, ao contrário de você, Bob Chick, é capaz não só de conquistar meu coracao, mas também de gerir os negocios de forma adequada, você apenas assina asegúrase de uma vez por todas reconocerá mina atracao como repentino ataque de carino. Catherine levantóse cambaleante da mesa e se dirigiu a Vladimir de bracos abertos, mas se le a fez retornar ao seu lugar. Dirigió su mirada hacia Pavel y le preguntó por la actividad de su madre. Cada una de sus revelaciones quedaron registradas en un dispositivo de grabación visual, por lo tanto, le aconsejo que una vez recupere la conciencia, empaque sus pertenencias con prontitud y abandone mi hogar de inmediato. De lo contrario, me veré obligado a intervenir de una manera que seguramente no le agradará, aunque Pavel se encontraba suplicando. Fue entonces cuando presencié lo ocurrido en la habitación. A pesar de todo, el joven recuperó la compostura y se dirigió a Victoria, expresando su enojo apenas contenido. No me equivoco al afirmar que la situación está bajo tu control. En el tema en cuestión, sin dar oportunidad a Vladimir de intervenir, Vika expresó con total claridad, sí, estoy convencida de que es fundamental que una persona actúe con sinceridad, mostrando su verdadero rostro. Mi madre, lamentablemente, decidió abusar de la confianza de mi padre para apoderarse de sus posesiones y luego malgastar su vida. Descubrí esto de manera fortuita y actué de inmediato. No te preocupes por tu madre, solo tomó una pequeña dosis de una mezcla de hierbas especial que la relaja y la hace ser más sincera. En efecto, la madre de Volodia considera innecesario ocultar secretos, ya que eventualmente recuperará la conciencia y se dará cuenta de que todos sus pensamientos han sido revelados. Es importante transmitirle la importancia de la honestidad para alcanzar el éxito.
Vladimir y Victoria se pusieron de pie juntos, se dieron la mano y salieron del comedor antes de cerrar la puerta tras ellos. Volodia reiteró a su hijastro la urgencia de abandonar la cabaña junto a su madre lo antes posible. La celebración nupcial de un exitoso magnate y una joven enfermera causó revuelo entre la alta sociedad un mes después. Se dijo que Victoria se había relacionado con Vladimir por su herencia. Se esparció el rumor de que Vladimir anhelaba tener a su lado a una compañera tan joven, y algunos imaginaron que su matrimonio era una farsa conveniente en el mundo de los negocios. A pesar de todo, Vika y Vladimir se miraron de forma que hasta el más escéptico reconoció que estaban unidos por un amor verdadero. La edad y la posición social no importan cuando se trata de hacer el bien. Vladimir estaba seguro de su elección y, junto a su esposa joven, empezó a promover la responsabilidad social en su empresa. Pronto, muchos vecinos de la ciudad, quienes antes no tenían acceso a atención médica adecuada, agradecieron calurosamente a la joven Victoria por su incansable labor en favor de quienes acudían a ella en busca de ayuda y comprensión. Ella, a su vez, encontraba alegría en cada día dedicado a esta noble causa.